Y para poder soltar el control hay que soltar la expectativa. Tema que está muy de moda hoy en día, que es la ansiedad. Eso a muchas personas les genera como ansiedad porque no estoy cumpliendo, no estoy siendo la mejor hija, no estoy siendo la mejor estudiante. Ser genuinos y no estar esperando nada de las otras personas en general. Los planes personales son muy diferentes a tu expectativa. Entiende que uno siempre está en el lugar que tiene que estar. Hay momentos en los que uno no entiende por qué está donde está, pero más adelante vas a comprender por qué estás donde estás y por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Así te niegues, así que pelees, así le eches la culpa a las demás personas, así tú no te hagas responsable, tú estás en el lugar correcto y ya más adelante entenderás por qué. ¿Sabes quién ¿Quién eres, eres? dónde ¿Dónde estás y por estás? qué estás donde ¿Y por qué estás estás? donde estás? Hola, mi nombre es Angie Angie Pérez, Pérez, bienvenido a Descomplícate Podcast Descomplícate Podcast, y aquí hablaremos sobre temas de la vida. sobre temas de la vida. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomplícate, pero este episodio es muy especial. Y adivinen por qué, porque estamos presencial, Paola y yo pudimos coincidir en Bogotá y vamos a grabar este podcast y otros desde este formato presencial. Hola, Paola, Por fin, hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Matamos un diablito. Estamos un día Sí, ¿cómo te sientes? súper contenta de tenerte acá en casa. ¿Cómo estás tú? ¿Tú llegaste antier? Sí, llegué hace 2, 3 días, Ujú. una mujer empoderada en Bogotá, una ciudad que siento que desconozco, pero que conozco. Es muy raro porque ha cambiado mucho, Ah, pero feliz. Estoy feliz y también muy feliz de tener a Paola cerca y que podamos interactuar así en persona en este nuevo episodio. Hola, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy les tenemos un tema que a mí me ha puesto mucho a pensar y es las expectativas. Las expectativas. Expectativas. Ok. Ex Es La una señora palabra no, compleja. ella tiene tanta expectativa que no sabe usar la palabra. Expectativas. Las expectativas, ok. ¿Y qué quieres saber acerca de las expectativas? ¿Qué es lo que te ha cuestionado en la vida, en este momento de la vida acerca de este tema? Si hay o no hay que tenerlas. Porque tú y yo hemos hablado de esto en sesiones de qué trae la expectativa detrás, porque viene en un combo con otros sentimientos. Entonces he estado pensando mucho si es bueno tenerlas o tenerlas hasta un punto, porque siempre van a estar acompañadas como de la desilusión, ¿no? Sí, yo creo que la expectativa es un tema muy grande, que de hecho yo creo que una de las cosas que más se maneja en psicoterapia es soltar el control y para poder soltar el control hay que soltar la expectativa. Porque nosotros de verdad creamos, o más bien, cuando nosotros somos pequeños, nos crean expectativas muy grandes. Resulta que cuando uno nace, los papás ya tienen como un plan trazado acerca de cómo nosotros debemos actuar, qué es lo que debemos estudiar, cómo lo debemos estudiar, qué tipo de estudiantes deberíamos ser, cómo nos deberíamos de comportar y todo esto, ¿verdad? Son expectativas que inconscientemente ya los tienen porque tienen miedo al fracaso, porque seguramente son padres que de pronto nacieron en un momento de la vida donde había una gran vulnerabilidad, donde socialmente no había como una voz en la que ellos se podían comunicar, donde habían muchas reglas y más encima, si tú te das cuenta, muchos de nuestros padres empezaron de abajo, vienen de familias que no tenían dinero y ellos les tocó como molerse mucho el jopo, como dicen, o el culo, como dicen acá en Colombia, para poder llegar a donde están en este momento. Entonces, claro, digamos que detrás de todo esto, cuando uno empieza a crecer, los papás empiezan a ponerle a uno muchas expectativas acerca de cómo uno se debería eh, ver, crecer, hacer en su vida para no equivocarse, no errar e inclusive no tener la misma vida que ellos han tenido que les trajo mucho sufrimiento y que no les permitió ser ellos mismos. Entonces, inconscientemente, los padres establecen un estilo de crianza o nos establecieron en nuestra generación un estilo de crianza que está basado en el miedo y donde hay unas expectativas muy grandes. Yo me acuerdo, hola, y tú me corriges si no es cierto, que muchas de nuestras amigas en el colegio tenían como una expectativa diferente. Unas tenían presión académica, Ujú. otras como una expectativa más como de belleza, otras como que del pelo, como que cada una tenía como un tema diferente. Sí, todas lo tuvimos en el colegio y bueno, de pronto hoy en día también.
Pero a eso es a lo que quiero llegar, como esa expectativa viene con miedos detrás, ¿no? Y viene también de pronto con un tema que está muy de moda hoy en día, que es la ansiedad. Eso a muchas personas les genera como ansiedad porque no estoy cumpliendo, no estoy siendo la mejor hija, no estoy siendo la mejor estudiante. Mira las noticias últimamente, el caso de una estudiante que falleció, o sea, sabes, como que todos esos temas son por expectativas que nos genera, bien sea la familia o nosotros mismos nos las generamos. Entonces, Claro, entonces, ¿qué pasa? Mira, no solo son los padres que nos crean esas como esas expectativas inconscientes, diría yo, porque ellos como que lo único que no quieren es que uno repita sus patrones. Y ellos creen que están haciendo lo mejor, pero están educando desde el miedo. Por otro lado, hay una sociedad que tiene un sistema instaurado en el que uno tiene que cumplir ciertos estándares para poder llegar a ser cierto tipo de persona y el éxito es como sinónimo o igual a ciertos tipos de requisitos. Entonces, tú a los 30 tienes que estar casado, tú tienes que tener hijos, tú tienes que tener un excelente trabajo, tú tienes que mantenerte solo, tú tienes que vivir y viajar por el mundo. O sea, las expectativas son muy grandes y eso requiere estudiar un montón, eso requiere ser un buen estudiante, eso requiere verte perfecto en tu manera física. Entonces, aquí entran muchos temas, no solo como la ansiedad, la depresión, el amor propio. Aquí entra yo creo que si le quitamos todas esas etiquetas, porque no me gusta etiquetar, no soy una psicóloga que ame diagnosticar, yo llamaría esto como que una forma en el que todos nos hemos enseguecido y estamos viviendo la vida de los otros y no nuestra propia vida. Entonces, cuando tú vives la vida de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos, de tus papás, tú dejas de ser tú y empiezas a crear una vida ajena donde no te sientes feliz, donde sientes tristeza, donde tienes angustia, donde no quieres cumplir lo que las demás personas te han puesto a ti acerca de la vida y tú empiezas a olvidarte de ti mismo al punto de crear una depresión, una ansiedad y un montón de diagnósticos que a algunas personas las lleva al suicidio de tanta presión que le pone la gente, porque es que la presión no solo es de los padres, también de los profesores. Yo viví eso en la universidad, en la misma universidad donde hubo el caso de esta señora. A mí me pasó lo mismo. Yo tuve episodios muy fuertes de ansiedad y migraña en esa universidad, porque la presión y la energía de esa universidad es demasiado fuerte, donde las expectativas son demasiado altas. Entonces, salirse de ese sistema y decir, hey, yo quiero construir una versión mía, requiere mucha valentía. Y por eso es que en muchos de mis encuentros, cuando yo los hago, muchas mujeres, de verdad es que esto me pasa y lo hablábamos antes del podcast, que siempre me dicen que tienen miedo de entrar en sí mismas a encontrar cosas que no entiendo que van a encontrar más allá de lo que ya han vivido. y es que ir dentro de uno mismo es muy difícil porque vas a despertar muchos miedos, muchas de pronto inseguridades, de pronto pensar que venías haciendo las cosas mal y no es así. O sea, a ti te criaron de una manera donde te inculcaban que eso era lo correcto. Pero entonces cuando tú empiezas a descubrir que de pronto hay otras maneras de hacerlo, ahí te genera como un impacto y como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué sigue? Entonces, como que esa incertidumbre es lo que a muchos nos puede, no sé, herir, generar ansiedad, del no saber cómo hacer las cosas, ¿sabes? Como que Yo creo que eso también está muy relacionado con el tema del control, como que muchas veces nosotros no queremos sufrir, esa es la verdad. Entonces, por eso es que nos genera miedo el proceso interior y todo lo queremos hacer de manera rápida y efectiva. Y eso no va a pasar. Cuando tú haces o las personas hacen un proceso interior real, uno pasa por un sufrimiento, porque es que darse cuenta, en mi caso personal, darme cuenta yo que yo tengo ego, eso no es bonito. Darme cuenta que yo he sido mentirosa no es bonito. Decir que yo he traicionado no es bonito. ¿Ves? Entonces, darse cuenta como uno es y quitarse su máscara no es bonito porque el mundo nunca nos ha enseñado a enfrentar los miedos. Entonces, nos toca enfrentar los miedos, que los miedos al final no existen, simplemente son versiones que nosotros hemos creado de nosotros mismos que no son reales. Entonces, para poder quitar la expectativa, que son como ese checklist, yo lo llamo como ese checklist que hemos creado acerca de cómo quiero yo mi pareja, ¿sabes?
a veces las mujeres, Pola, y te incluyo, tal vez, hablo por ti, discúlpame si lo estoy haciendo muy mal, Está bien, pero a perfecto. veces cuando las mujeres no se les dificulta encontrar pareja más allá de lo que pase generacionalmente, la información que traiga de generación en generación, también creo que hay un tema muy fuerte acerca de las expectativas, ¿sabes? Como que yo imagino que tú quieres un hombre que trabaje, un hombre exitoso, un hombre cariñoso, un hombre que esté pendiente de ti, un hombre que haga deporte, no sé, o sea, imagino yo que tienes unos requisitos, porque en algún podcast me lo dijiste, como que si yo le pregunto a las mujeres qué es lo que quieren, ellas saben. Pero es que ese es el tema que nosotros tenemos y eso es lo que hace crear la expectativa, que no vivimos en el presente. Nosotros todo el tiempo estamos planeando nuestra vida y la vida de verdad es que está llena de sorpresas. Nosotros no vivimos el día a día. Entonces, cuando tú planeas y creas un checklist de cómo quieres tu pareja, de cómo quieres tu trabajo, de cómo quieres todo, y no dejas que la vida fluya y te sales de lo que eres tú genuinamente, pues va a ser difícil que encuentres una persona como que se adapte a lo que tú eres. En mi caso, por ejemplo, mi esposo es muy opuesto a mí. O sea, ese señor es, yo soy blanco, él es negro, no negativo, pero él es racional, cero espiritual, pero él tiene su forma que también me atrae y que es importante para mí. Entonces, como lo conocía yo a él, fue como un paréntesis en mi vida donde yo fui muy genuina en ese momento. Y yo te lo dije, te lo he dicho muchas veces. Mi esposo llegó en un momento en mi vida en el que yo estaba viviendo mi presente a mi mayor punto, donde yo no tenía expectativas, donde yo no tenía planes, donde yo simplemente estaba viviendo. Y en ese estado de vivir o conciencia plena o mindfulness o vivir el presente o como lo están llamando hoy en día, es muy importante. Pero para poder llegar a ese estado de conciencia plena, hay que hacer un trabajo interior y hay que entender que tenemos que soltar el control. Lo tenemos que soltar. Si no podemos soltar el control, no soltamos la expectativa, porque para mí la expectativa es sinónimo de checklist. Sí, lo es. Y ahora que tocaste el tema de pareja, justo hoy estaba hablando con un amigo sobre eso, sobre las expectativas en la pareja. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Tú crees que uno sí debe tener expectativas en cuanto a la pareja o no? Porque con él hablábamos y él decía que algo de lo que hablaste ahorita, como el tener expectativas te hace eh, no vivir en el presente, Ujú. sino estar pensando en un futuro que de pronto no existe y eso puede hacer que tengas como, no sé si peleas o discusiones con tu pareja precisamente porque estás generando algo que estás ejerciendo un control, sí, es lo que tú estás diciendo, pero ¿las debemos tener o no las debemos tener? ¿O hay ciertas que sí, hay ciertas que no? Mira, yo siento que el 100% de las discusiones que uno tiene con un ser humano cualquiera es porque no están cumpliendo nuestras expectativas. Punto. O sea, tú peleas con tu pareja, con tu hijo, es porque no está haciendo lo que tú esperas. Ok. Entonces, como no está haciendo lo que tú esperas, entonces hay una expectativa. Estás poniendo una expectativa. Estás esperando que esa persona haga algo. ¿Qué es la expectativa? Que la otra persona haga lo que tú quieras, esperar algo, Ujú. ¿verdad? Entonces, cuando la persona no hace lo que tú esperas, te pones de mal genio. Yo soy de las que pienso que no hay que tener expectativa, porque cuando tú tienes expectativa, quieres ejercer control, quieres que las cosas salgan como tú quieres, y eso no funciona, eso es lo opuesto a la vida. Ahora, Ok. yo creo que eso también es muy diferente al tema de en tu interior saber qué es lo que tú quieres. Yo creo que en el fondo todos sabemos que queremos vivir tranquilos, que queremos ser alegres, que queremos a alguien que nos acompañe en la vida. O sea, todos en nuestro interior sabemos qué es lo que queremos, Ujú. ¿verdad? Pero si nosotros nos metemos en la mente egoica, que todo el tiempo está calificando, que todo el tiempo está seleccionando, que todo el tiempo dice qué es lo que quiere y cómo lo quiere, de una manera así específica, y si no es así, entonces yo me voy, no me funciona, no me sirve, donde pongo mis límites a un lado, ya yo me estoy saliendo de lo que yo soy. Entre más genuino tú seas, entre más real tú seas, entre más en el presente vivas y entre menos pienses que quieres una pareja, es cuando te va a llegar. Ok. Es cuando, porque es que si tú te das cuenta, la vida como, o sea, date cuenta cómo la vida te ha llegado y cómo has crecido tú. Muchas cosas se presentan por sí solas. Tú tienes una idea que tú has creado desde el corazón con una buena intención y se te ha puesto al frente muchas oportunidades. Y esto hagamos y hablemos del ejemplo a India. Hola, tú sentías en tu corazón que tú querías ir, tú tenías el anhelo, pero tú decías, es muy caro, los tiquetes son muy altos,
pero y nos soñábamos juntas que tú ibas a ir al final fue tan fuerte el anhelo de tu corazón que mm, a 20 días del viaje o 15 días del viaje, todo se alineó para que tú fueras, ¿ves? Porque hay un anhelo real, donde no hay una expectativa, hay un anhelo real del corazón. Entonces, cuando tú tienes ese anhelo limpio y real, y cuando tú dejas que la vida fluye o fluya, ahí es donde te va a llegar. Entonces, yo sí creo que no hay que tener expectativas, sino que hay que escuchar el corazón y la intuición, porque esto nunca engaña. O sea, a mí el corazón nunca me ha mandado a un lugar que no es. Y a veces, claro, pasan cosas que uno dice, venga, pero ¿por qué me pasa esto? En mi caso, Dios, ¿por qué me trajiste un cáncer? O Dios, ¿por qué no me fluyen las cosas? Espérate, te estoy preparando, porque lo que viene va a ser mucho más de lo que tú crees. En el caso de, digamos que yo soy de relaciones cerradas, ¿no? Porque está de moda las relaciones abiertas. Yo soy de relaciones cerradas. Si yo espero que mi pareja sea fiel, sea sincero, ¿eso qué es? ¿Es una expectativa o qué es? ¿Cómo lo llamarías tú? Eso hace parte de tu interior, eso hace parte de tus valores, eso hace parte de tus límites. ¿Ves? Yo tengo Ujú. unos valores y yo he creado y he nacido con unos valores. Hay cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, la honestidad es importante para mí. O sea, es como el valor más importante. Yo tengo una persona honesta al lado mío y esa persona es mi amigo, es mi pareja, es mi todo, ¿sabes? Y esos son tus valores y eso es muy diferente a tu expectativa. Entonces, los valores, que son la alegría, la tranquilidad, la honestidad y demás, es muy diferente a la expectativa. Pero una cosa es que yo tenga sus valores, pero yo estoy esperando que el otro comparta sus valores conmigo, o sea, que él también los tenga. Pero tú ahí ya estás esperando. Porque Ajá. es que si tú piensas que esa persona tiene que tener, pues ahí ya estás como que volteando la cosa. Tú simplemente tienes que ser genuina y conocer a alguien sin pensar nada. O sea, es como que estoy en un momento de apertura. Hay límites. Yo siempre he dicho que en las relaciones en general siempre tienen que haber límites, porque uno no puede vivir una vida en la que todo el tiempo esté como uno haciendo cualquier cosa. O sea, no sé, uno sí tiene que tener como sus límites instaurados, uno tiene que saber qué quiere y qué no quiere, ¿verdad? Yo siempre he dicho, si a mí me traicionan o si a mí me pasa esto, yo ahí no entro, ¿me entiendes? Como que ya ahí cruzaron mis límites y yo en las relaciones de amistad también soy así, como que no crucemos el límite de respeto, ¿ves? Como que yo soy muy así, de límites. Entonces, yo creo que si hay un tema donde los valores son muy importantes y cuando tú tienes en cuenta cuando tú tienes en cuenta tus valores, entonces ya ahí no tienes expectativa, tú ya sabes lo que te va a llegar, sabes que te estás preparando y sabes que vas a compartir una vida con una persona. El matrimonio no es fácil, el trabajo tampoco. Y uno se tiene que preparar para todo, o sea, uno tuvo que estudiar en el colegio y en la universidad para poder tener la profesión que uno tiene. Y así mismo es el trabajo interior. Cuando uno trabaja en su interior y uno trabaja en soltar el control y en limpiarse interiormente, porque esas expectativas vienen de lo que mamá me enseñó, de lo que papá me enseñó, de lo que me enseñaron en el colegio, lo que yo veía de mis amigos. Y cuando yo empiezo a limpiar todo esto, empiezo como a purificarme, empiezo a soltar el control, empiezo a soltar mis cargas. Claro, las ideas acerca del mundo en el que yo vivo, la forma como percibo el mundo en general, mis valores, todo se esclarece. Todo queda más claro, todo queda mucho más claro. Sí. O sea, hay que ser genuinos y no estar esperando nada de las otras personas en general. O sea, ahorita estamos hablando de parejas, pero en la amistad es lo mismo. En las relaciones familiares es lo mismo, en el trabajo es lo mismo. Y el generar expectativas te va a hacer daño, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tú creas expectativa, eso también te lleva al futuro, ¿no? Entonces, cuando tú vas al futuro, ahí es donde genera la ansiedad. Y cuando tú estás en el presente y esperas tanto de tu pareja y no te lo hace, entonces te sientes triste. Ujú. Entonces, es que la depresión. Y así sucesivamente puedes empezar a nombrar un montón de diagnósticos, ¿ves? Claro. Porque las cosas no te llegan ni te salen como tú esperas y como tú quieres. Pero yo sí soy fiel de creer que entre más tú dejes fluir la vida, y yo sé que esto está muy trillado y yo sé que es muy difícil porque yo también lo he vivido, yo todavía siento que hay cosas que yo no dejo fluir. Yo sé que hoy en día hay cosas que yo todavía controlo. O sea, yo soy consciente de eso, pero saberlo,
sea, si tú sabes que tú eres controladora y traer conciencia a eso ya es un paso. Saber que tú tienes expectativa es un paso a tu conciencia. Yo quiero que la gente también entienda que el proceso es muy lindo, ¿sabes? A mí me encanta cuando la gente me dice: "Ay, no, Angie, es que yo sé que yo soy un perro y que la embarro, pero yo quiero corregir eso". Y yo les digo: "O sea, está bien lo que estás haciendo porque estás trayendo conciencia acerca de lo que tú estás haciendo. Ah, es que yo sé que yo soy controladora o controlador". Está bien porque ya estás trayendo conciencia y luz a tu punto oscuro donde tú negabas hace un año que tú no hacías y no eras eso. Eso es un proceso que hay que reconocerlo, aceptarlo y abrazarlo. Porque lo peor es decirle a una persona que viene a pedirle a uno un consejo y uno le dice: "Mira, es que yo veo en ti esto", y la persona es: "No, no, no", está en estado de negación y dice: "Bueno, vaya, dése un viajecito, vuelvan unos mesecitos, que cuando usted ya me diga: 'Ah, Angie, ya, ¿verdad?', ahí ya usted está trayendo luz a ese momento de su vida". Entonces, reconocer que tenemos expectativa, reconocer que controlamos, es un gran proceso para la vida de uno. Sí, me quedé pasmada pensando, em, porque es muy difícil. Para mí es muy difícil no esperar cosas de la gente. O sea, es un trabajo que ya estoy haciendo, como tú lo dices. El primer paso es identificarlo, aceptarlo y pues ahí ya empieza el trabajo de soltar eso, de como deshacerse de eso y aprender a ser genuina, es lo que tú dices, porque así uno va a vivir más en paz y tranquilo y vivir en el presente, porque tú hablas del futuro, ¿el futuro qué es? El futuro en realidad no existe y la vida es algo que tú no puedes controlar, por más de que tú quieras mantener el control de todo y ser súper metódica, estructurada con tus horarios, tu agenda, todo, al final siempre puede pasar cualquier bobada y las cosas se salen de control. Y ahí entonces vienen los sentimientos malos, tristes, de depresión, ansiedad, tristeza, rabia. Y pues, bueno, o sea, en conclusión, a mi pregunta tú me responderías, no tengas expectativas. No, yo a tu pregunta respondería, sí, deja que la vida fluya. No, la expectativa es muy diferente a los planes que tú quieres construir acerca de lo que tú eres. No confundan como, ay, es que yo quiero, yo sé, no sé, en mi caso, un estudio de yoga con esto y otro. Es muy diferente a la expectativa. Tus planes personales son muy diferentes a tu expectativa. Entiende que uno siempre está en el lugar que tiene que estar. Hay momentos en los que uno no entiende por qué está donde está, pero más adelante vas a comprender por qué estás donde estás y por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Así te niegues, así que pelees, así le eches la culpa a las demás personas, así tú no te hagas responsable, tú estás en el lugar correcto y ya más adelante entenderás por qué. Y ya después vas a aprender a dejar fluir y a dejarlo ser. Vivir en el presente no es tan fácil. Yo sé que muchas personas dicen, déjelo fluir, déjelo ser. Es difícil, yo sé, porque hay muchas cargas, pero si uno suelta las cargas y empieza a entender esas cargas que está sosteniendo, poco a poco va llegando y construyendo una vida que le permite a uno fluir más en diferentes áreas, porque tu vida está rodeada de tu trabajo, de tu persona interior, de tu familia, de tus hijos, de tu integridad. Entonces, cuando tú vas soltando poquito a poquito cada área, pues vas avanzando en las siguientes. El proceso interior es un proceso largo, las expectativas se van soltando también a la medida que vas recorriendo el camino y cuando ya estás en la meta, pues ya estás libre tanto de tu manera interior, de emociones y demás, como en la forma como ves el mundo y tu perspectiva ha cambiado. Hay que vivir en el presente, porque Sí. también pasa que hay muchas personas que viven en el pasado y eso también es malo. O sea, ni el pasado ni el futuro, estamos en el presente. Sí, vivir en el ahora y dejarlo ser y dejar que todo fluya. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir en nuestro Instagram. Me encuentran a mí como Angie Pérez Vargas en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Y a Paola la encuentran como. Paola Urdaneta G en Instagram. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.